el decir en un cuerpo. Entonces, el parler, el ser hablante, se situará en función de lo que aquellos que lo preceden y que lo rodean dicen acerca de él o dicen en general alrededor de él. Como dice Lacan en el Seminario 24, todos venimos a caer sumergidos en un caldo de lenguaje. Se habla alrededor nuestro todo el tiempo. Antes de nacer, o sea, desde que nuestros padres nacen hasta que nos gestan, hasta que nacemos, se habla y se habla. Nacemos en un mundo donde se habla, donde hay gente que habla. Eso quiere decir lo que afirma Lacan cuando dice que el inconsciente es el discurso del otro, del gran otro. Eso que hablan alrededor nuestro, todas esas voces que vociferan. Es por la identificación al significante amo, al S1, a la alienación, identificación del niño al otro del significante, de su entrada en el mundo, entonces, que el deseo se va a articular. Voy a escribir de nuevo ese discurso que borroñé todo. Que el deseo se va a articular en los desfiladeros del significante. ¿Qué quiere decir eso? Que el deseo circula en el intervalo entre S1 y S2. Y en el intervalo entre S1 y S2 hay un vacío y un objeto que viene a taponarlo. El vacío es este y este es el objeto que lo tapona. ¿Sí? Si no, otra manera que lo escribir acá es A sobre menos phi. Pero menos phi es lo mismo que esto. El sujeto barrado, pura falta en ser. La falla en el ser. Entonces, es por eso que se puede decir que el niño aprende en el discurso del otro, encarnado en aquellos que hablan alrededor de él, un saber que constituye el saber inconsciente como saber no sabido. No sabido incluso por los que hablan alrededor de él. Esta transmisión se funda en su alienación a un significante amo que Lacan denominó en su momento nombre del padre, el S1. Esta identificación supone la incorporación de la dimensión simbólica que ordenará el mundo del ser hablante, introduciéndolo en la normatividad, no solo humana, sino social y escolar, con lo que deberá arreglárselas la pulsión, pues la pulsión de la normatividad no se entera nunca. Entonces, es a partir del saber inconsciente regido por el significante amo que ordena este discurso que el niño aprenderá todo el bagaje de conocimientos que luego el sistema educativo le transmitirá como enseñanza. Esto supone lo que Freud ya situó en su momento, que entre percepción, entre lo que percepción, y conciencia, está el inconsciente. No es que lo que se lee se puede repetir tal cual, porque es evidente que entre lo que se lee y lo que se repite está el inconsciente. Y este inconsciente es un saber que trabaja y que muchas veces interfiere con lo que se le quiere enseñar al niño, y no solo al niño. O sea que, si ustedes no cuentan con el inconsciente, nunca van a enterarse por qué aprende un niño, por qué ustedes aprenden, por qué ustedes entienden un texto y otras veces, y muchas veces van a ver que a medida que avanzan en su análisis hay textos de Lacan que antes no entendía y que pueden entender, pero no porque saben más de su inconsciente, no más de la teoría. En su texto Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud define a la inhibición como, cito, la limitación que se impone al yo, en tanto inconsciente, saben que hay una parte inconsciente del yo para Freud, para no despertar la angustia.
siendo la angustia un dispositivo puesto en acción por el yo ante una situación de peligro, dice Freud. Él señala también que, y cito nuevamente, la angustia, a diferencia del miedo, es una señal de alarma ante un peligro desconocido, peligro neurótico, pulsional, dice Freud. Les aclaro, o sea, en esto quiero que tengan presente que el afecto más común que se presenta en los niños y en muchas histéricas no niñas de edad, por lo menos, que llegan a la consulta es el miedo. Y el miedo es necesario transformarlo en angustia para que pueda haber puesta en marcha el dispositivo analítico. En tanto el miedo siga siendo miedo, el dispositivo analítico no se puso a funcionar. Es la transformación del miedo en angustia lo que permite que el dispositivo analítico siga adelante. Se puede plantear que la inhibición es el mecanismo de donde provienen la mayoría de las conductas de fracaso. Estoy hablando, por ejemplo, del fracaso, lo que llamó el fracaso escolar en una época. Recordemos que además de la inhibición de la función intelectual, Freud habla de la inhibición de la función alimentaria, de las anorexias, de la función motriz, las parálisis histéricas, de la función sexual, la impotencia. Son todas inhibiciones. Pero en todas ellas el mecanismo es el mismo. En relación con sus causas, Freud señala que se trata de evitar el conflicto con la pulsión. El conflicto del yo con el ello. La pulsión, recuerdan que el ello era el reservorio de las pulsiones. Caldero donde hervían las pulsiones, esa era la imagen de Freud. Entonces, se trata de evitar el conflicto con el ello, se trata de evitar el autocastigo del superyo y también entonces, en las inhibiciones, están relacionadas con los estados de duelo. Ténganlo presente eso, porque Freud en eso es muy clínico. Y es verdad que los estados de duelo se acompañan de inhibiciones. La gente deja de poder hacer cosas. Incluso por las inhibiciones muchas veces se pueden detectar duelos no reconocidos. De manera que podemos afirmar que en la inhibición, dice Freud, el sujeto revela algo de su verdad, no por un no de rechazo, no por un no tomado en el discurso, sino por un acto. No lo puede hacer, no lo hace. Se queda parado y no camina. Le agarra la parálisis del escritor, la mano no se le mueve. A ver, no es que diga no, no quiero, no voy a hacerlo. No. Es la detención de un acto. Es decir, que la detención del pensamiento es un acto del mismo tipo que la de anorexia o la parálisis. Es así que la inhibición es un acto. Esto es toda una cuestión, que es lo que dice Lacan. La inhibición es un acto del ser hablante. Es fuerte decir que la inhibición es un acto. No es lo mismo que decir la inhibición es la imposibilidad de un acto. Dice que la inhibición es un acto donde se realiza el ser hablante como objeto de goce. Eso es el acto analítico, o el acto cualquiera, es la realización del objeto. Se sale de la indeterminación subjetiva para realizarse como objeto en el acto inhibitorio. Es como para no... Es decir, todo acto se sitúa en la vertiente de la realización del objeto. Contra el síntoma que se sitúa en la vertiente de la división del sujeto. Entonces, decir que la inhibición es un acto es una afirmación de Lacan muy fuerte. Lo dice en el seminario de la angustia, cuando trabaja inhibición, síntoma y angustia en relación a la cuestión del movimiento. Si decimos, como dice Lacan, que la inhibición
Está la vertiente del acto porque tiene que ver con el objeto A realizado. ¿Sí? El sujeto realizando el objeto, quiere decir, saliendo de la indeterminación y transformándose en ese objeto que supone es el objeto de la demanda del otro fantasmático. Por un lado está eso, y lo que Lacan sitúa en el seminario de la angustia, que es un seminario inédito, cuando él dice que la angustia no es sin objeto, es que el objeto A está presente en el surgimiento de la angustia. El seminario sobre la angustia es el seminario de elaboración del objeto A como real para Lacan. Seminario donde el objeto A se constituye como tal en la enseñanza de Lacan. Entonces, ustedes saben que en el seminario 20 el objeto A va a pasar a ser del orden de lo simbólico imaginario, del orden del semblante. Pero en el seminario 10, lo real para Lacan del psicoanálisis es el objeto A. A partir del seminario 20, lo real para Lacan del psicoanálisis será el santón. Pero entre el 10 y el 20, el objeto A es el real del psicoanálisis. Entonces, ¿qué quiere decir que la angustia no es sin objeto? Que el objeto A, en tanto parte real o parte de lo real que pasó a la articulación significante, es la causa de la aparición de la angustia. El seminario de la angustia es también un seminario sobre la causa del deseo. Lacan postula, y cito, que la angustia es la señal del modo irreductible en el que lo real se presenta en la experiencia de cada quien, en la experiencia de vida, en la experiencia cotidiana, así como en la experiencia analítica puede ser. Señala también que la angustia aparece cuando el objeto A, que debería haber sido perdido en cuanto real, no se desprende, no está ni borrado ni elidido. O sea que el objeto A está encarnado por el ser hablante y él queda mudo como sujeto. No puede responder el sujeto, no puede hacerse responsable. Por eso que Lacan afirma que la angustia es el único afecto que no engaña, ya que remite a lo real como tal, es decir, a lo real fuera de sentido. En tanto, la angustia presentifica a la pulsión. Es lo único que la presentifica. De manera que la angustia y la inhibición concomitante están en relación directa con un objeto A que no ha sido borrado de la imagen. Para constituir la imagen, el A debe ser puesto entre paréntesis. Si el A no está velado, la imagen cae y no se constituye. No constituimos la imagen, quiere decir no hay estadio del espejo funcionando. No hay estadio del espejo, estamos en la psicosis. Entonces, si la angustia y la inhibición concomitante, entonces están en relación con un objeto A que no ha sido borrado de la imagen. O sea, sin llegar a la psicosis, lo que yo digo acá es que si yo tengo una imagen y algo saca por un momento el velo, lo que aparece es angustia e inhibición. Y eso pone un velo de nuevo. La inhibición viene a poner un velo de nuevo. Entonces, es una solución frente a lo real. Entonces, porque si yo no pongo el velo de nuevo, lo que sucede es que el objeto retorna desde lo real. Por ejemplo, como una voz alucinada o como una mirada alucinada. La verdadera pregunta del sujeto, es decir, la pregunta sobre el origen, sobre su ser, ¿para qué habré nacido? ¿Por qué estaré en este mundo? ¿Para qué vivo?
Mucha gente viene y sigue diciendo no encuentro sentido a la vida. Yo le digo, si no tiene ningún sentido, no se trata de eso. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sé yo? ¿No? En este mundo, la cuestión es que ¿qué podemos aprovechar de esto? Pero es así. ¿Qué pasa? Que la religión también ha vendido un sentido durante años para la vida, sentido trascendente, y caerse de la trascendencia o salir de la trascendencia es muy difícil para el ser hablante, sobre todo porque todo ser hablante es un creyente, todo ser hablante es neurótico. Perdón, porque los psicóticos no creen, pero los seres hablantes neuróticos creemos, si no estamos muy analizados. Entonces, la verdadera pregunta del sujeto implica un desgarro que es lo que se llama la angustia. Una división evidente, donde realmente aparece el sujeto dividido en el lugar de agente del discurso. Eso es lo que se llama histerización del discurso. Sujeto dividido en el lugar de agente del discurso. La histerización del discurso, entonces, supone la aparición de la angustia, división del sujeto por este objeto causa del deseo, que pone a trabajar los significantes amos de la división para producir un saber sobre eso, un saber sobre esos significantes amos, poniendo en evidencia que el discurso es del otro, toda la cadena está del lado del otro, este es el lugar del otro. Ese uno y ese dos queda del lado del otro y el sujeto se queda sin palabras, con su puro vacío de ser y su puro complemento de ser, que es el objeto. Esto es la asociación libre. Entonces, Lacan plantea que la inhibición, les digo esto porque todos los problemas, no poder leer, no poder escribir, no poder estar sentado, no poder, el no poder, el no poder, el no poder, el no saber, el no, ese no poder es del orden de la inhibición. El no poder cumplir con una tarea que alguien tiene que hacer es del orden de la inhibición. Entonces, la inhibición, dice Lacan, no es sino la introducción en el ejercicio de una función de otro deseo diferente de aquel que la función satisface de manera natural y que interfiere en el cumplimiento de la función. De manera que para él se trata, la inhibición viene a ocultar el deseo que está en juego, el deseo como reprimido, el deseo inconsciente, detrás de la inhibición. Lo que permite decir, como dice Lacan en el seminario 10, que si alguien tiene el calambre del escritor del que habla Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia, es porque erotizó la función de su mano. Uno podría decir, es un gran masturbador el escritor al que se le acalambra la mano. Y como es un gran masturbador no puede escribir. Pero él no sabe nada de eso. No puede decir nada de eso. No sabe por qué se le paralizó la mano. Es como una parálisis. El calambre del escritor es eso. Cada vez que va a agarrar una lapicera se le queda la mano dura. La inhibición entonces es algo que se encuentra en el sentido más amplio del término en la dimensión del movimiento. Hay un movimiento que se interrumpe. Recordemos que Freud, cuando habla, el primer ejemplo que pone de inhibición es relativo a la locomoción, el no poder caminar. En la inhibición se trata entonces de la detención del movimiento. Eso significa, como decíamos recién, que estamos en la dimensión del acto, cuyo agente es siempre el objeto. En el acto el sujeto se realiza como objeto. Y en la certeza de ser ese objeto. En la inhibición intelectual hay una detención. Por ejemplo, el ser hablante dice que no entiende. O no sé. Uno me pregunta, ¿qué pasó ahí? No sé. Ustedes han escuchado alguna vez hablar a adolescentes o preguntarle algo a un adolescente, ¿por qué hiciste esto? No sé. ¿Qué pasa ahí? No sé.
Es patético, es duro. Y lo que hace síntoma para Freud y para Lacan es la repetición de esta detención, que siempre en el momento que debería aprender algo nuevo, rechaza el saber que se le ofrece. Entonces, la repetición de esta detención hace síntoma. La primera detención es la inhibición, su repetición es síntoma. En tanto el síntoma, como dice Lacan, es lo que no cesa de escribirse, lo que se repite, se repite, se repite, se repite, siempre igual. El dispositivo analítico entonces permite que este acto inhibitorio que inaugura el síntoma o la repetición del síntoma sea retomado en los desfiladeros del significante, en el entre S1 y S2, y que algo del goce que allí se condensa pueda movilizarse, pueda separarse. Decir producir es lo mismo que decir desprender, separar. Lugar de la producción es el lugar de lo que se separa, se deja de lado, se echa afuera. Lugar de la pérdida también, dice Lacan. La práctica analítica indica la inexistencia de un destino prefijado. Yo estoy mirando hasta qué hora puedo hablar.